Sí, su señoría, respecto de los medios de prueba que el Ministerio Público pretende sean admitidos, básicamente respecto de la declaración de Marcos Martínez Hernández, considera la defensa que debe de ser excluida por lo siguiente. La autoridad ministerial manifestó que Marcos Martínez Hernández hablará respecto del medio kilo de tortilla que le vendió a José González Zárate horas antes de que éste perdiera la vida. De acuerdo a los hechos que expuso el Ministerio Público en la acusación, dijo que la hora en que José González Zárate recibió los disparos de arma de fuego por parte del hoy acusado fue a las 7 de la noche. Entonces, al manifestar el Ministerio Público la pertinencia de la declaración de Marcos Martínez Hernández, este manifestó que hablaría de ese medio kilo de tortilla que le vendió a las 3 de la tarde. Por lo tanto, si habla de hechos que ocurrieron a las 3 de la tarde de acuerdo a la narrativa de Marcos Martínez Hernández y que los hechos de la acusación en donde recibe esta agresión José González Zárate a las 7 de la noche son 3 horas, 4 horas de diferencia. Por lo tanto, respecto del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera la defensa que la declaración de Marcos Martínez Hernández es impertinente, ya que en la fracción primera, en el inciso B, dice que las pruebas son impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos. ¿Cuáles son los hechos controvertidos en este caso en concreto? Los de las 7 de la noche, no de las 3 de la tarde. No nos interesa escuchar en audiencia de debate que Marcos Martínez Hernández le vendió medio kilo de tortillas 4 horas antes a José González Zárate de que recibiera disparos de arma de fuego. Ahora, en cuanto a la declaración de Pedro Pérez Santiago, la representación social manifestó que declararía respecto a lo que observó cuando José González Zárate se encontraba en el patio de su domicilio en compañía de sus 3 hermanos y 2 vecinos, cuando en dicho lugar llegó el hoy acusado y realizó disparos de arma de fuego en contra de la víctima. Ahora, la defensa solicita que también sea excluida esta declaración de Pedro Pérez Santiago, ya que para la defensa esta resulta sobreabundante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la exposición que hizo el Ministerio Público en las declaraciones de los 3 hermanos de Pedro Pérez Santiago y de los 2 vecinos que estaban en ese mismo lugar, prácticamente son 5 declaraciones que van a hablar de la misma fecha, de la misma hora, del mismo lugar. ¿Para qué queremos una 6ª declaración? La declaración de Pedro Pérez Santiago, que básicamente va a hablar o a abarcar de lo mismo que van a hablar los otros 5 testimonios anteriores. Por tal motivo considera la defensa que es sobreabundante, porque de acuerdo al inciso A de la fracción primera del artículo ya mencionado, el 346, dice que las pruebas son sobreabundantes por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo. Y como ya se manifestó, la declaración de los 3 hermanos y de los 2 vecinos es del mismo tipo. Por lo tanto, la declaración de Pedro Pérez Santiago es sobreabundante y no debe de ser admitida, es decir, debe de ser excluida. Y finalmente, de la declaración de Julián González Zárate, el Ministerio Público manifestó en su exposición que declararía en cómo se enteró de la muerte de su sobrino, es decir, de José González Zárate, ya que manifestó el Ministerio Público que Julián González Zárate hablaría o declararía de dónde se encontraba cuando se enteró de la muerte de su sobrino, y que lo recuerda porque ese preciso momento estaba presenciando el partido en el cual el equipo Chivas se coronaba campeón de la Copa MX. La defensa solicita que la declaración de Julián González Zárate también se excluya, toda vez que de acuerdo al numeral ya mencionado en su fracción primera, en el inciso C, manifiesta que las pruebas son innecesarias por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Considera la defensa que esto es incontrovertido, toda vez de que ¿qué relación tiene que Julián González Zárate nos venga a hablar de que un equipo se hizo campeón con los hechos en donde perdiera la vida José González Zárate?
Y además de que de la declaración de Julián González Zárate, ni siquiera estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos, no presenció nada de los hechos. Estuvo en un lugar observando hechos diversos y declararía lo que le contaron. Y si ya tenemos 5 declaraciones que van a hablar de los hechos ocurridos, ¿para qué queremos una declaración de un testigo de oídas? Por lo tanto, también debe de excluirse dicha declaración.